Cordial saludo. Hoy vamos a hablar de la interdisciplinariedad dentro de la materia Enfoques Actuales de la Educación como parte del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. Como a modo de introducción, vamos a hablar de que la interdisciplinariedad es básicamente para atender la resolución de problemas sociales o para atender la problemática social que se presenta en las diferentes áreas. En este sentido, tenemos que en 1957 la Fundación Kellogg le dio un apoyo a la Comisión de Profesores de Educación de Adultos para que desarrollaran unas teorías que integrara varias disciplinas y se destacara la importancia de este concepto. Esto ocurrió en los Estados Unidos. Luego, en 1960, Dinamarca introduce el concepto en la educación secundaria superior y en 2005 lo determina como principio organizador clave para la rendición de cuentas y la gobernanza, es decir, dos áreas que ya empezaron a interactuar. Por un lado, las ciencias contables y por otro lado, las ciencias políticas. En 1970, en Francia, se da a conocer el concepto en un seminario que se realizó en la Universidad de Niza. En este sentido, vamos a mencionar dos ejemplos de los muchos que hay donde se demuestra la interacción de la interdisciplinaridad dentro de la educación superior o dentro de la educación como un todo. Primero está el aprendizaje basado en proyectos. Aquí tenemos dos proyectos que se hicieron a nivel secundaria. Primero, la exploración del planeta Marte, que vinculó a estudiantes de diferentes áreas del conocimiento, como astronomía, física y biología, entre otras, hecho realizado en el país de Bosnia-Herzegovina. Y el segundo es un estudio sobre el cambio climático que también vinculó a estudiantes sobre física y otras áreas y tuvo lugar en Polonia. El otro ejemplo tiene que ver entre la colaboración de profesores y estudiantes. Y aquí se mezclan o interactúan dos escuelas, una de ingeniería, que es ingeniería multimedial la carrera, y la otra que era formación de docentes, o sea, licenciaturas. ¿Qué hicieron estas dos áreas, estos profesores? Determinaron la elaboración de un dron para beneficio de la sociedad. Todo esto ocurrió en las universidades de Alicante y San Diego, California, en Estados Unidos. Como desarrollo de esta temática, vamos a hablar de las consideraciones que tiene la interdisciplinariedad para implementar esta misma en el proceso docente en la educación. Y la primera consideración que se debe tener en cuenta es el desarrollo o avance de la ciencia y con ella las nuevas tecnologías. Aquí vamos a hablar básicamente de la inteligencia artificial. Hay que estar a la vanguardia de todo lo que está ocurriendo, cómo evoluciona el mundo, cómo evoluciona la ciencia y qué nuevas tecnologías están saliendo para que permita a la interdisciplinariedad hacer su tarea. ¿Qué es eso? La interacción entre todas las áreas del conocimiento, estudiantes y profesores, instituciones. En ese sentido hay que tener en cuenta la alineación del currículo. ¿Con qué? Con los objetivos y con cada una de las áreas que están en esta disputa, por así decirlo, disputa del buen sentido de la palabra. Entonces hay que mirar que ese currículo sea flexible, que sea inclusivo, que meta a todas las personas, en lo que se quiere. Entonces para ello hay que tener presente la alineación del currículo. Seguidamente y consecuente con lo anterior, hay que preparar a los estudiantes. Pero esa preparación requiere de una disponibilidad de recursos. Y esos recursos no son únicamente económicos, sino que también son de infraestructura principalmente, de elementos para los laboratorios y para los talleres, de elementos de estudio para que los estudiantes puedan hacer las actividades que se requieren en cuanto a la interdisciplinariedad. Por ello hay que valorar la investigación y el aprendizaje abierto. Y esta investigación no se refiere únicamente a que la deban hacer las dependencias de investigación de las universidades o los centros de investigación que hay a nivel público y privado, sino que estamos hablando de los profesores, de los docentes que deben hacer investigación de aula. En el aula hay una materia prima inmensa para obtener información. Hay mucha población de donde se puede sacar diversa cantidad de muestras y poder aplicar estudios, poder hacer interacción entre los estudiantes, todo el conocimiento que ellos tengan, los de un grado puedan interactuar con otro, los de una carrera puedan interactuar con los de otra carrera, los de una universidad con otra universidad y así sucesivamente.
Para ello tienen que los educadores tener un desarrollo profesional a tono. ¿A tono con qué? Con la primera consideración, el avance de la ciencia y las nuevas tecnologías. Tenemos que estar como docentes en línea de estas dos cosas. ¿Qué ha salido nuevo? Para nosotros actualizarnos. Y no significa ir a hacer más maestrías o más doctorados, sino estar al día actualizándonos con esos cursos cortos de duración, con esos cursos gratis por internet, que nos permiten crear las habilidades duras, porque de pronto las blandas ya las tenemos, pero crear las habilidades duras, que es lo que nos está demandando en estos días las nuevas tecnologías. En este sentido es importante tener bien claro el concepto de interdisciplinariedad. Lo que dijeron en el pasado algunos estudiosos, lo que están diciendo en este momento, y quizás cómo nosotros mismos podemos ver definir ese concepto a futuro, para que las nuevas generaciones tengan claro que es un concepto que desde que apareció ya hace más de 50 años ha perdurado en el tiempo y va a seguirse manejando porque es de mucha importancia. A partir de ahí se establecen las relaciones interdisciplinares y se determinan unos niveles de qué hacer, hacia dónde ir, cómo hacerlo. Esos niveles son los estudiantes, los centros educativos, los centros de investigación, los profesores, etc. ¿Para qué? Para tener claro un proceso de planeación educativa. Ese proceso de planeación educativa debe tener claro ese currículo, las herramientas que se van a usar, cómo se va a interactuar, etc. Y también hay que tener en cuenta que como todo hay unos factores a favor y hay unos factores en contra. Hablemoslos en términos de DOF. Estos factores en contra tenemos que tratar de volverlos a favor. O sea, los vemos como unas debilidades, tenemos que volverlas una fortaleza para que la interdisciplinariedad sea más activa y sea más fuerte, para que lo que se hizo hoy se repita en un año, en 6 meses, se repita con otro centro educativo, se repita con otra carrera, que no solamente interactúen 2 carreras al tiempo, sino 3, 4, 5 y todas las que más se puedan en pro de un mismo proyecto. Para ello hay que tratar de eliminar las barreras existentes que no pueden faltar, ¿no? Entonces tenemos barreras de estructura física, de recursos económicos, de publicación, de reconocimiento. A todo aquel que tenga un buen desempeño hay que reconocerlo, por mínimo que sea. Hay que reconocer el esfuerzo, que eso seguramente motiva para seguir en la temática de la interdisciplinariedad. En este sentido podemos concluir la importancia de la interdisciplinariedad para el desarrollo de la profesión docente y la investigación tiene un gran significado si lo vemos desde el punto de vista de la experiencia profesional. En mi caso, que me dedico a la investigación, tengo acceso a muchos textos de diferentes áreas del conocimiento y eso me permite ir haciendo esa interacción entre un área, la otra, un tema con el otro, y así voy atando o voy uniendo ideas que de pronto vistas desde una sola especialidad o desde una sola área del conocimiento no era posible. Por ejemplo, se puede unir las situaciones medioambientales como parte de una planeación estratégica para el gobierno, para una empresa que se dedique a estos temas, las empresas mineras, las empresas petroleras, para las ONGs que se dedican a la defensa del medio ambiente. Entonces, desde ese punto de vista hay una interacción, pero aquí también entran no solo los ingenieros ambientales, sino que entran los educadores que están especializados en gestión ambiental o en educación ambiental. Entran los educadores que tienen formación en ciencias naturales, entran los bioquímicos que tienen esa formación. ¿Por qué? Porque en el medio ambiente interactúan muchas otras áreas que tienen que ver con animales, con la fauna, con la flora. Con todo esto, les pongo de presente las referencias que utilicé para desarrollar esta presentación y por consiguiente este video. Antes de despedirme les agradezco la atención y espero vernos en un próximo video. Muchas gracias.